es un tema que en lo personal me ha tocado manejarlo en varias oportunidades. Es un tema que es muy interesante en lo que va relacionado con la utilización de este indicador que es las reflexiones, ¿no? Es un indicador muy útil que se lo utiliza no solamente como un parámetro de nivel de servicio aquí en Perú, sino que también ya la deflexión como tal nos permite poder evaluar y poder definir un montón de otros parámetros que son los que caracterizan el pavimento, ¿no? Solamente una pequeña reflexión a partir de lo que estamos pasando actualmente aquí en el Perú y en muchos de los otros países en los cuales seguramente se está viendo este Zoom. Hay que quedarse en la casa, hay que mantener las instrucciones de los gobernantes. Es importante que nosotros cumplamos con eso porque ya está más que difundido las razones. El no incumplir puede ocasionar un problema de salud pública y por eso es que es muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que estamos ahora utilizando esas herramientas. Yo las vengo utilizando bastante ya hace prácticamente unas buenas semanas atrás y son muy útiles, ¿no? Posteriormente, estas mismas presentaciones nosotros las subimos a nuestra página de Facebook y a nuestra página de LinkedIn para cualquier duda o pregunta que puedan tener, ¿no? Eh, Importante de todo esto es que el hacer estas presentaciones tienen una componente técnica, pero a su vez tienen una componente comercial. Ya les voy a ir comentando por qué, pero la idea es que a partir de estos temas técnicos se puedan ver alternativas comerciales. Comenzamos con la presentación. Primero hacer una introducción a Coincruz. Coincruz es una empresa que ya la venimos llevando hace 2 años. Es una empresa que se ha especializado en lo que es consultoría e ingeniería, pero a su vez a partir de los contactos que hemos ido llevando a lo largo del tiempo, hemos logrado alianzas muy importantes en lo que va relacionado con la utilización de equipos, ¿no? Nosotros somos representantes para Perú de dos marcas muy reconocidas a nivel mundial, que son ARRB, que es una marca australiana, que se especializa principalmente en lo que va relacionado con evaluaciones funcionales de pavimentos, aunque también ha incursionado en otras áreas, lo vamos a ver un poquito después dentro de esta presentación. Y la otra línea son los equipos Primax, que son equipos que también son muy conocidos a nivel mundial, llevan creo que más de 30 años, casi 40 años en el mercado en lo que es la evaluación estructural de pavimentos. En lo que es ARRB, principalmente los equipos que nosotros estamos representando y son los que estamos poniendo en el mercado para poder hacer cualquier consulta, duda, cotización que ustedes estén interesados. Tenemos equipos clase 3, como es el rugosímetro ARRB R3, que es un equipo que principalmente en Perú ya se ha posicionado, tiene muy buenas prestaciones. Nosotros estamos desarrollando también lo que va relacionado con los mantenimientos, estamos desarrollando también diagnósticos, capacitando en calibraciones y en los temas atingentes a la utilización de este equipo. Por el otro lado también tenemos los equipos clase 1, que son el Hawkeye 1000, que también es un equipo que ya es conocido en el mercado, es un equipo que ya ha medido muchas veces dentro del Perú y es muy versátil porque es un equipo que puede montarse en cualquier vehículo a partir del procedimiento que establece el fabricante, ¿no? Y el otro equipo que es un equipo también de clase 1, pero de menor rendimiento. El perfilómetro láser es un equipo de alto rendimiento que permite medir grandes cantidades de kilómetros a lo largo de un día. Y un Walking Profiler es un equipo también de clase 1, pero que no permite, o sea, es un equipo de bajo rendimiento. Como se ve, es un equipo en el cual uno va midiendo manualmente, ¿no? Es como llevar una pequeña carretillita o como un andador, ¿no? Es como para que uno vaya tomando la rugosidad a partir de lo que uno va midiendo, ¿no? Esa es la línea de los equipos que nosotros estamos promocionando aquí en Perú y con los cuales estamos con cualquier duda, consulta o cotización que ustedes puedan estar interesados, estamos ahí a la orden. Los otros equipos que también estamos promocionando aquí en Perú son los equipos para elaboración estructural, como son los deflectómetros de impacto liviano, los Prima 100, que son principalmente utilizados para las capas granulares, ¿no? Para evaluar el comportamiento de capas granulares. Estos equipos
principalmente se caracterizan porque permiten obtener directamente las rigideces de las capas. Dentro de la primera presentación que nosotros hicimos fue justamente hablar de por qué puede ser interesante utilizar deflectómetros livianos versus lo que sería unos densímetros nucleares que de por sí ya sabemos que tienen una serie de restricciones, tanto en su utilización, transporte, manipulación, capacitación y una serie de otras variables, ¿no? Y los otros equipos son los equipos de deflectómetros de impacto Primax. En este caso estamos mirando una fotografía de un Primax 1500, que también es un equipo muy versátil, que tiene muy buenas prestaciones y que los vamos a mirar un poquito más a detalle en un video que tengo dentro de esta presentación Zoom. Y bueno, ahora entrando en materia, ¿no? La deflexión en pavimentos asfálticos como un indicador de nivel de servicio. Sí hago mucho hincapié aquí que la presentación la hemos centrado más en pavimentos asfálticos porque en el Perú la presencia de este tipo de pavimentos está más generalizado. La cantidad de pavimento asfáltico que hay, por ejemplo, a nivel de concesión es significativo, prácticamente el 100% o casi el 100% de las concesiones viales, por ejemplo, cuentan con carpetas asfálticas, de pavimento asfáltico. Y no tanto así con lo que es pavimentos de hormigón, porque los pavimentos de hormigón tienen también sus propios análisis, tienen también sus propias características. Por ejemplo, aquí nosotros en los pavimentos asfálticos buscamos 200 metros y en los pavimentos rígidos también buscamos un cierto espaciamiento, pero no solamente medimos en el centro de la losa, sino que también se mide alrededor, se mide en el borde y se mide en la esquina y adicionalmente se mide en la siguiente losa para evaluar transferencias de carga, ¿no? Sí, un punto importante, muy a tomar en cuenta, es dónde utilizar los equipos, que eso es algo que ya lo hemos comentado en nuestra anterior presentación Zoom. Hay que tener bien claro que los deflectómetros de impacto, normales, que son los que llegan hasta 150 kilonewtons o más, eh, principalmente están pensados en superficies que ya cuentan con una superficie, que ya cuentan con una carpeta de rodadura. Entonces estamos hablando de una carpeta asfáltica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno coloca los sensores sobre la carpeta, sobre la propia carpeta, se puede medir apropiadamente las deformaciones con las cuales se vayan a encontrar. Aquí en Perú ya me ha tocado muchas veces que se hace mediciones también de deflexiones en capas granulares y o sea, ahí hay tanto restricciones como técnicas de la propia utilización del equipo, porque el equipo tiene que asentar el plato de la losa, el plato del equipo cuando hace la deflexión, tiene que asentar apropiadamente y adicionalmente en los geófonos que son los que van a medir también las deformaciones que se inducen dentro del golpe. Entonces, lo ideal, lo apropiado, en todo caso, es los caminos pavimentados medidos con un equipo de deflectómetro de impacto y los caminos no pavimentados medirlos con un deflectómetro liviano, porque el deflectómetro liviano está pensado para esas cargas, está pensado para esas características. En el caso de Perú, normalmente se mide por carril, creo que es la generalidad, se mide por carril, y se intenta llegar a colocarlo dentro de la huella derecha, que usualmente es la que está más esforzada, o sea, es la que estadísticamente es la que tiene las peores condiciones. La frecuencia usual para temas de gestión están a cada 200 metros, aunque también dependiendo de la característica que uno vaya a hacer, se puede hacer una frecuencia menor, ¿no? Por ejemplo, para estudios definitivos ya se hace cada 50 kilómetros, pero 50 metros carril, y ya eventualmente si uno quiere hacer análisis más detallado sobre condiciones específicas de lugares en específico, ya se puede disminuir la frecuencia, ¿no? Y en lo que va relacionado con los deflectómetros livianos, también es una evaluación que se hace por carril, usualmente los caminos afirmados, los caminos de tierra, no son muy anchos, tienen un ancho promedio de unos 5 metros, lo usual, puede darse también un poco más ancho, pero tienen unos 5 metros, por eso es que se lo considera por carril. Su frecuencia también es usualmente cada 200 metros, y en este caso se están obteniendo mediciones de 3 sensores. En el caso de los deflectómetros de impacto normales,
son, como mínimo, la normativa pide que uno obtenga 7 sensores, los otros son 3. Y otro aspecto muy importante está en la carga con la cual uno evalúa, ¿no? Y eso sí es un factor muy importante a considerar. Con un deflectómetro de impacto se está simulando la carga que ocasiona un medio eje de un camión sobre el pavimento que, entre comillas, sería el equivalente a un eje equivalente, valga ahí la redundancia, pero un eje equivalente en su condición máxima de carga. 50 kilonewtons, si uno hace el símil, correspondería a tener 11 toneladas de carga en un eje simple rueda doble. Y lo usual de un eje simple es 8.16, si la memoria no me falla. Entonces, pero en este caso estamos dentro de la normativa que establece que este eje no puede tener más de 11 toneladas, por eso es que se considera hacer la evaluación a 50 kilonewtons. En el caso de los pavimentos, de los caminos no pavimentados, se considera 15 kilonewtons como que sería lo que probablemente sea la capacidad que obtenga dentro de la estructura. Ahora, ya entrando un poquito más en materia. ¿Cuál es el objetivo final de la evaluación estructural? Principalmente la evaluación de la capacidad de soporte. Ya habíamos visto también en anteriores presentaciones que el objetivo de un pavimento como tal básicamente se centra en dos funciones. El primero es el de dar una adecuada serviciabilidad hacia los usuarios. Un segundo. Perdón, ahí me olvidé preguntar. ¿Me están escuchando bien? Si alguien me puede dar retroalimentación, por favor, porque aquí tengo una persona que me dice que no está escuchando. ¿Me están escuchando? Hola. Ya, perfecto. Luis, yo creo que lo que puede estar pasando contigo es que no tienes habilitado el dar el escuchar el audio. Tienes que habilitarlo dentro del propio Zoom. Si puedes buscar ahí la forma de habilitarlo, porque sí, ya estamos, el resto de las personas sí están diciendo que están escuchando. Ya, entonces, lo que les decía, lo importante de un pavimento está principalmente para dos cosas, ¿no? Uno, dar la serviciabilidad apropiada, que ya lo vimos en una anterior presentación, que quiere decir de que un pavimento tiene que dar condiciones adecuadas de transitabilidad, de confort, de seguridad, y eso usualmente se evalúa a partir de un indicador como el que ya hemos hablado muchas veces, que es nuestro famoso IDI, la famosa rugosidad, y también de lo que va relacionado en los temas de seguridad, con lo que va relacionado con la textura, que es otro indicador muy, muy importante, ¿no? Y la segunda es poder tener la capacidad de poder soportar las cargas a las cuales va a estar, a las cuales van a estar sometidos, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que uno busca dentro de la evaluación estructural de pavimentos es evaluar la capacidad de soporte como una primera intención, ¿no? A partir de esa capacidad de soporte, se retrocalculan los parámetros de resistencia de las capas, que se puede hacer con dos métodos. Se puede hacer con el método mecanicista, que es un método de aproximaciones, con el cual uno va determinando, plantando una metodología semilla, y con eso empieza posteriormente a poder verificar cómo se adecúan los módulos a las deformaciones que se van induciendo, o se puede utilizar lo que es la metodología Ashton 93, que es un método empírico con el cual se determina un número estructural, se determina un módulo resiliente, se determina el módulo, entonces se puede usar con diferentes formas, ¿no? Eso principalmente tiene el objetivo de poder diseñar las rehabilitaciones con las cuales se están necesitando en este momento, y también posteriormente realizar las predicciones de la vida remanente. Este sí es un concepto bien interesante que aquí en el Perú no se utiliza bastante, que es el concepto de la vida remanente, pero que sí es muy útil, y yo creo que si nos da en algún momento alguna posibilidad, vamos a hacer una presentación específica sobre el tema de la vida remanente, porque a veces puede ser que estructuralmente la propia estructura esté funcionando bien, pero se esté influenciando mucho por la funcionalidad.
Y el hecho de, por ejemplo, en el ASHTO 93, de poder manejar esos dos parámetros, hace de que uno pueda tomar decisiones más correctas. Y otro componente importante dentro de la evaluación estructural está el monitoreo de los cambios de las propiedades tanto actuales como cómo se van a ir comportando a lo largo del tiempo. A propósito, dicho sea de paso, cualquier duda, consulta, tema que quieran preguntar relacionado con lo que estamos hablando, lo pueden colocar en el chat, pero al final voy a abrir la posibilidad de que podamos hacer varias preguntas. Ahora, viene la siguiente parte, que es el proceso de medición de las deflexiones, para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de medir, de ver cómo se mide. En realidad es un video donde se ve cómo mide un deflectómetro, pero también vamos a ver algunas otras características como los equipos, los que actualmente nosotros estamos promocionando. Es un video cortito, así que no hay mayor problema. With an increasing population worldwide, traffic is growing rapidly, and the demands on our infrastructure increases. Pavement is an important asset for our mobility. Pavement that is not well maintained has consequences for our daily life and rapidly lose capital value. To optimize investments, gaining knowledge of the actual structural condition is crucial. Primax is the solution. Sweco provides two transportation solutions for the Primax unit. The traditional solution is our trailer-mounted Primax, which you can connect to any towing vehicle. The compact solution is our van-integrated Primax, an optimum solution for easy maneuvering in traffic. The van-integrated Primax unit is well protected in the van for many years to come, and as such, a very economical solution. When testing your pavement with Primax, a support system will guide you to the test points in the field, simply by following the distance meter indicator or the GPS coordinates on the laptop or tablet. Once you have arrived at your test point, the entire testing session is handled from inside the vehicle. A preset test sequence is easily begun by the operator using the touchscreen. Sensors and load plate are lowered until touchdown on the pavement. The weight system will rise to a pre-calibrated load height, which the operator has defined and stored prior to testing. The innovative magnetic lock system allows performance of 3 drops within 20 seconds, reducing valuable operation time in the field. The system will automatically rise, ready to move ahead to the next test point, provided that the software did not generate any warnings. Maximize your business opportunities by upgrading to the Primax load range. Upgrade your load capacity range for road testing to include heavy-duty testing on pavement in port areas and other heavy industry areas, all the way up to pavement subjected to the heaviest aircraft operating in international airports. Within a single day, we can provide the upgrading of your Primax, a unique option for you to extend business opportunities. Primax Observer is a web solution for optimization and quality control during the project phase. Follow any of your Primax units in the field from your office to get live feeds of data, including any warnings given during survey operations. Data can be processed in the integrated design software while testing in the field, and the operator can be redirected to a previous measuring point if needed, saving a lot of project time. At the end of the day, the innovative technologies of Primax have ensured highly efficient performance and quality assurance of the data collected, and you have optimized your costs and use of resources. Since 1965, we've constantly developed and delivered cutting-edge technology to clients worldwide, and are the first movers to commercialize the falling weight deflectometer technology. Sweco is ISO certified, which is your assurance for a high-quality product. And we strive to deliver the best within falling weight deflectometer technology. This is why we say, Primax, innovation with excellence.
Bueno, aquí en el Perú nosotros estamos solamente promocionando lo que son los equipos que están en un trailer, ¿no? Los otros equipos que vienen integrados en un vehículo tipo van no se están promocionando, así que estamos centrados principalmente en lo que va relacionado con los equipos en trailer, ¿no? Lo importante del video, aparte que también nosotros hacemos promoción a nuestras marcas, es la forma que ustedes hayan visto cómo el equipo, la forma en que mide, es básicamente colocar una línea de sensores sobre las cuales posteriormente se carga, se deja caer una pesa, una carga, y esa carga induce deformaciones dentro de la estructura y esas deformaciones son las que después se transforman en deflexiones, ¿no? Importante es que nosotros aquí estamos midiendo, haciendo el símil a un camión que esté pasando, ¿no? Como ven, como vieron en el video también, habla de que estos equipos fácilmente se pueden subir de categoría a subirle las cargas, ¿no? Que básicamente se le va aumentando los pesos, las pesas, como para poder llegar a tener cargas mayores, ¿no? Se puede tener hasta cargas de hasta 350 kilonewtons, que es el equipo más pesado, que es usualmente que se utiliza para ya situaciones particulares, como lo que se vio en el video, donde se ve cargas mayores, ¿no? Pero con eso nos hemos dado una vista de qué corresponde a lo que sería la medición de las deflexiones. Pero las deflexiones solas en sí también están afectadas por otros dos parámetros, ¿ya? Porque las deflexiones pueden tener una alta variabilidad. Entonces se necesita hacer lo que se conoce dentro del mundo que nosotros utilizamos, necesitamos normalizarlo. Permítanme un segundo, ya. Entonces, a partir de las deflexiones medidas, se procede a lo que es la normalización de la carga. ¿Qué significa? Que es una regla básicamente de tres simple en la cual uno define cuál es su carga de normalización, en este caso lo hayamos definido como 50 kilonewtons, y como las cargas que se van teniendo no son constantemente 50 kilonewtons, sino que puede ser 49, puede ser 51, puede ser 50.5, 49.8, entonces todo eso se lo transforma y se lo uniformiza hacia una carga de 50 kilonewtons y también eso se lo aplica a la deflexión. Entonces eso se conoce como la normalización por carga. Y lo otro también es lo que va relacionado con la normalización por temperatura, porque como ya sabemos, los pavimentos, principalmente las carpetas asfálticas, se comportan diferente en función del grado de la temperatura que se presenta. En unas temperaturas muy altas, las deflexiones que pueden obtenerse pueden ser muy altas también. Entonces, ¿por qué? Porque se pierde rigidez dentro de la estructura de la carpeta asfáltica. Ya sabemos que el asfalto en realidad es un material reológico. ¿Qué significa reológico? Que se ve afectado por las condiciones de la temperatura a la que están sometidas. Y ojo, que no solamente por las temperaturas, ya que ese es un tema bien interesante también a analizar, no solamente por las temperaturas, sino está también afectado por el tiempo de aplicación de la carga. Entonces, el tiempo de aplicación de la carga también induce ciertas deformaciones que son propias de los pavimentos asfálticos. Por ejemplo, así como solamente ustedes habrán visto qué es lo que pasa con un pavimento asfáltico cuando se aproxima a una jiba. Bueno, jiba se conoce aquí, lomo de toro en otras partes, rompemuelles en otras partes, y tienen varios nombres, que es un elemento obstáculo físico que tiene el objetivo de reducir la velocidad. Como reduce la velocidad, el tiempo de la carga también se empieza a reducir. Y eso hace de que se empiece a deformar el pavimento. Con eso, perdón, vamos a ir un poquito para atrás. Con eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que se mide, porque la medición de las deflexiones también tiene un cierto rango. No se puede medir con temperaturas demasiado grandes. Creo que temperaturas mayores a 40 grados ya no son apropiados, 40 y algo, y también temperaturas muy bajas también. Entonces hay que escoger un tiempo apropiado en el día para poder hacer las mediciones y poder tener mediciones que puedan considerarse como válidas.
A partir de eso ya se construyen los gráficos, estos son unos deflectogramas en los cuales se va midiendo, aquí tenemos las mediciones de las deflecciones por ambas huellas, y a partir de eso es que uno ya puede hacer los cálculos siguientes. Perdón, e importante es que cuando uno hace los análisis, tiene que tener muy en cuenta de que tienes que hacer la tramificación. Y la tramificación, lo que ya nos ha enseñado la técnica, es que la tramificación por diferencias acumuladas permite tener una buena apreciación sobre la forma en que cambian cada una de las variables dentro de la estructura. Entonces, cuando uno ramifica, cuando uno está hablando directamente sobre la estructura del pavimento, ramifica por la estructura del pavimento y adicionalmente ramifica por las deflexiones que uno va teniendo. Entonces, eso hace de que uno pueda tener bien acotado todos los tramos en las características similares a las que corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Esto lo vimos también en un video pasado, por eso lo voy a pasar un poco rápido, pero sí es importante. Importante también es saber de que cuando uno sectoriza o tramifica, hay que tomar muy en cuenta la forma en que uno quiere tramificar y depender de cómo uno va a gestionar el proyecto. Un proyecto muy grande o un proyecto a nivel de red, por ejemplo, se hace unas sectorizaciones más grandes, o sea, los tramos son más grandes. Y un proyecto a nivel, una sectorización a nivel de proyecto, ya las sectorizaciones son más acotadas. A partir de eso, es que uno puede determinar lo que se conoce como la deflexión admisible. En el Perú, les hablo principalmente porque es lo que nosotros tenemos, la deflexión admisible está principalmente evaluada en lo que son las concesiones viales. Y las concesiones viales han establecido dos formas para evaluar lo que son la deflexión admisible. Una es a partir de una tabla, que esto se ha dado principalmente en dos concesiones, no vale mucho la pena entrar en el detalle aquí, pero es la que sirve como para que ya establece los umbrales o lo que son las deflexiones admisibles, que son a partir de las cuales los proyectos no pueden pasarse, son las deflexiones máximas. Y lo otro es a partir de una ecuación de correlación que se hizo a partir de las deflexiones con Viga-Benkelman y que involucran también lo que es el tráfico. En ambos casos, en ambas metodologías, se involucra el tráfico como un dato importante para determinar la deflexión admisible. A partir de la deflexión admisible tenemos la deflexión característica, que en el caso del Perú está directamente asociada a la confiabilidad. Y la confiabilidad está a su vez asociada en el índice medio diario, que es decir, el tráfico. Con la comparación de la deflexión característica versus la deflexión admisible, que como ya les he dicho, no puede ser mayor que la deflexión característica, no puede ser mayor que la admisible, es que uno determina si está o no cumpliendo el nivel de servicio apropiado. La deflexión admisible es una deflexión que se determina, por si acaso, básicamente una vez, y es la deflexión que uno va a tomar en cuenta para poder realizar posteriormente la comparativa de las deflexiones. Y se hace a su vez por tramo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya vimos en un anterior video de que los tramos que se definen a partir de la tramificación son los que sirven de base para el posterior seguimiento. No sirve de nada hacer cada vez deflexión, volver a tramificar y volver a sacar nuevos tramos, porque es un dato que distorsiona el objetivo final del seguimiento. A partir de eso, es que como se ve en el video, uno tiene los ejes equivalentes, calcula la deflexión admisible, tienes la deflexión promedio del tramo, y tienes la desviación estándar, la deflexión característica, y evalúa si este cumple o no cumple. ¿Ya? Es algo tan simple como eso para evaluar el nivel de servicio. Una pregunta que me han hecho muchas veces es, ¿se puede comparar el comportamiento de la deflexión a lo largo del tiempo? Y es correcto, o sea, lo que se espera es que una deflexión a lo largo del tiempo empiece baja y empiece a ir creciendo en la medida que va pasando el tiempo o que va siendo sometida a las condiciones de tráfico con las que se va a utilizar. Y por el otro lado, bueno, tiene una directa relación con el número estructural. Este gráfico yo lo he sacado de los modelos que están incorporados dentro de otro tema que es todo un mundo, que es hablar de lo que es el HDM4. El HDM4 incorpora modelos de comportamiento sobre las estructuras para que uno pueda ir tomando preveyendo las estructuras, las acciones de conservación que va a tener que ir desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, tenemos una deflexión que ya llega a su límite, aquí lo estamos viendo abajo,
significa de que si nosotros intervenimos, las deflexiones deberían volver a bajar. Si tuviésemos que volver a intervenir, debería volver a bajar. Este es un gráfico más o menos ideal, ¿ya? Porque aquí debería bajar y volver a subir un poquito y volver a bajar, pero es un gráfico más o menos ideal, ¿ya? Eso desde el punto de vista del cumplimiento de nivel de servicio. Pero sí hay muchas cosas que se van a ir viniendo a lo largo del tiempo. Lamentablemente los Zoom no nos dan mucho tiempo para poder explayarnos mucho, entonces sí, esto es algo que se está viniendo y se está viniendo con mucha fuerza, que son los deflectómetros de evaluación rápida, como se ven aquí en el video. Aunque no lo crean, ese camión que está pasando a esa velocidad, lo que está haciendo es, aparte de medir otras cosas, medir la deflexión, porque ya ha incorporado dentro de su propio modelo una serie de ya sensores que lo que van haciendo es midiendo con el propio paso del camión, ya midiendo las deflexiones. Y a partir de eso es que uno va obteniendo la misma información que con el deflectómetro. Hay una serie de estudios que han validado esta metodología. De hecho, ARRB, que es la empresa que nos estamos representando, ya este equipo lo viene haciendo pasear por todas partes del mundo, y eso es lo que nosotros estamos también promocionando. ¿Ya? Algunas recomendaciones finales, ya lo que les estaba diciendo, hay que tener mucho cuidado al momento de que cuál es el equipo que va a utilizar, principalmente para los pavimentos asfálticos, deflectómetros de impacto que lleguen a las cargas similares a lo que uno va a tener en la ruta. Mucho cuidado con la tramificación también, porque la tramificación es fundamental en lograr después hacer el seguimiento y poder medir los parámetros de los niveles de servicio. Y posteriormente también tener muy claro que el procesamiento de la información es también muy importante, ¿no? La forma en que se calcula la deflexión admisible, hemos hablado solamente de la peruana, pero hay muchas otras metodologías que son las que también se han validado a nivel internacional como para sacar lo que se conocería como una deflexión admisible. Entonces, eso hace que uno pueda tener diferentes situaciones, diferentes alternativas como para tomar esta información. ¿Ya? Y bueno, invitarlos nuevamente, agradecerles por haberse conectado, los que se han conectado, y quedamos atentos a cualquier consulta. Estos videos nosotros los subimos después a nuestra página de Facebook. Ahí están nuestros datos de contacto. Como ven, nosotros estamos en Perú, pero estamos atentos a cualquier persona dentro del ámbito de lo que nosotros podamos apoyarles en lo que va relacionado con estas actividades, ¿ya? Tengo unos cuantos minutos, por si acaso si se corta, si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta relacionada con el tema, yo quedo atento, o en su defecto, todos esperamos también en nuestra página de Facebook, que ahí pueden buscarnos dentro de nuestras redes sociales, ¿no? Tanto de Facebook como de LinkedIn. Quedo atento, si se corta, estamos ahí a la orden.